Hola, mi nombre es Jorge Tábora y a continuación les voy a hablar sobre la varianza y desviación estándar, tema correspondiente al bloque número 4 del 9º grado. Los objetivos son conocer la importancia de las medidas de dispersión para clasificar colecciones de datos y aprender a calcular la varianza y desviación estándar de un conjunto de datos. El contenido conceptual será la varianza y desviación estándar. Conocimientos previos se requiere manejar y entender los conceptos de tablas de frecuencia, polígonos de frecuencia, media, mediana, rango y productos notables. Llamamos dispersión de un conjunto de datos al grado en que los diferentes valores numéricos de estos tienden a extenderse alrededor de un valor medio utilizado. Este grado de dispersión se mide por medio de los indicadores estadísticos que llamamos medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que estudiaremos en este caso será la varianza y la desviación estándar. Para poder explicar mejor estos conceptos, nos apoyaremos de un ejemplo, donde tenemos dos listas de notas de alumnos del grupo C y del grupo D. Con estos datos vamos a aprender a calcular la varianza y a calcular lo que es la desviación estándar. Lo primero que haremos con estos datos será construir una tabla de frecuencias, que no es más que agrupar las notas en frecuencias. Por ejemplo, en este caso las agruparemos de mayores, notas mayores de 30, mayores o iguales a 30 y menores a 40, mayores o iguales a 40 y menores que 50, y así sucesivamente iremos agrupando las notas. ¿Cuántas notas hay dentro de este valor en el grupo C? ¿Cuántas notas hay entre estos valores en el grupo D? Y así sucesivamente. Ordenando estos datos en una tabla de frecuencias, podremos construir lo que es nuestro polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias no hace más que darnos una idea de la distribución de estos datos. Para este caso podemos ver la distribución de las notas del grupo D y la distribución de las notas, que es la línea azul, del grupo C. Teniendo nuestro polígono de frecuencias, continuaremos con lo que es el cálculo de la varianza. Para asegurarnos que las diferencias entre la media y los valores que tenemos nos den un valor positivo, lo que vamos a hacer es elevar estos valores al cuadrado. A la media de estas distancias al cuadrado son las que conocemos como varianza. O sea que la varianza no será más que la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media, y al final lo dividiremos entre la cantidad total de los datos. ¿Cómo desarrollamos esto? Para el caso del grupo C, serán todas las notas, en este caso sería una nota de 64 menos la media, que es 60, elevado al cuadrado, más la nota del segundo alumno, que sería 76, menos la media, que es 60, elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta completar las notas de los 10 alumnos, menos las medias elevadas al cuadrado, dividido entre el total de los datos, que serían 10 alumnos para este caso. Y esto nos da una varianza de 317.8 para el grupo C. Desarrollándolo de la misma forma para el grupo D, obtendremos una varianza de 194.4%. Entonces, haciendo un análisis, observando lo que es el polígono de frecuencias, podemos ver que como la media es la misma para ambos grupos, la varianza será el valor que nos ayudará a entender en qué grupo están más dispersos los datos, y podemos observar que para el grupo C la varianza es mayor que para el grupo D. Eso nos quiere decir que para el grupo C, que sería el que está dibujado con la línea azul, tenemos mayor dispersión de los datos. En el ejemplo, como estamos usando notas, lo que quiere decir para este caso es que las notas de los alumnos del grupo C son más variables. Hay notas más bajas y más altas, pero al final
el valor medio es el mismo que el grupo D, donde las notas de los alumnos están más concentradas cerca de la media, o sea que andan más cerca del valor de 60. Entonces podemos concluir que cuanto mayor es la varianza de los datos, se dispersan aún más de la media. Continuando con este mismo ejemplo, vamos a aprender a calcular lo que es la desviación estándar. Que la desviación estándar es una unidad de medida de la varianza, que como expusimos anteriormente es el cuadrado de los datos. Vamos a buscar un valor que nos exprese la información en la misma unidad de los valores originales. Entonces, como habíamos mencionado antes, la varianza era el cuadrado de los datos. Para poder volver a un valor que represente la misma unidad de los datos originales, la desviación estándar simplemente será la raíz cuadrada del valor de la varianza. ¿Cómo lo calculamos? Pues si tenemos que la varianza para nuestro grupo C fue de 317.8, la raíz cuadrada de este valor se nos expresaría en 17.83%. Ya es un valor que es igual a los valores originales. Y lo mismo para la varianza del grupo D, es la raíz cuadrada de 194.4, lo que nos da un valor de 13.94%. Resumiendo los resultados, como vimos, en este ejemplo la media era la misma para ambos grupos, pero la varianza y la desviación estándar son los valores que nos van a dar una idea de en qué grupo tenemos mayor o menor dispersión. Como expresamos anteriormente, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Finalmente, hemos podido conocer la importancia de las medidas de dispersión para clasificar las colecciones de datos y hemos aprendido a calcular la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos. Muchas gracias.